Estamos aquí para amar a Dios, para servir a otros, para fortalecer familias y para compartir el amor de Jesús. bienvenido. Estamos contentos de que nos acompañes. El tema de este congreso es tiempo de cambio. Y hoy yo quiero hablarle a todos ustedes, iglesia, pastores, aleluya, líderes, ministros, líderes, amados hermanos, hermanas. Yo quiero decirte que es tiempo de comenzar otra vez, aleluya. Pero es importante que entendamos que es comenzar otra vez, porque alguien dijo: oh no, comenzar de nuevo otra vez, qué difícil, qué complicado. Pero es de suma importancia que ustedes y yo comencemos otra vez en el Espíritu Santo de Dios, para comenzar con el pie derecho, para comenzar bien y para llegar donde Dios quiere que vayamos. Alguien diga amén. Escuche bien lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, pero no solo para saber, para que andes por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios dice a Israel: regrésense a la senda antigua, al camino antiguo, y camínenlo otra vez. En Gálatas capítulo 5 verso 16, Pablo dice a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es tiempo de andar ¿dónde? En el Espíritu. Y cuando el Gálatas le dice Pablo a los Gálatas 3:3, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne, es una pregunta. Y yo quiero decir, amados, que ellos comenzaron bien. Los Gálatas comenzaron bien, y si me dejan parafrasear las palabras de Pablo, era, aleluya, es tiempo de comenzar en el Espíritu Santo otra vez. Gálatas, ustedes comenzaron en el Espíritu y es tiempo de comenzar otra vez. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 le habla Dios a la iglesia de Éfeso y le dice estas palabras: pero tengo contra ti, verso 4, que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo quiero decirle que esta iglesia de Éfeso era una iglesia apasionada por la obra de Dios. El Señor comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que aleluya, has encontrado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido y has trabajado y no has desmayado por amor de mi nombre. Todas las cosas buenas que tenía Éfeso, que no la dejaban alejarse de Dios, servían por amor a Dios y no por el título, servían por amor a Dios y no por quedar bien con el pastor, amaban a Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Alguien dice: dejaron de enamorarse de Dios. No, Señor, con Dios no hay dos amores, es uno, y ese amor es para siempre. Pero quiero decirte que lo que el Señor está diciendo: tú has dejado tu primer amor, has dejado lo que hacías al principio. Y dice el 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve y comienza a hacer las primeras obras que comenzaste a hacer cuando tú llegaste a mis pies. Alguien diga amén a esto. Lo que Dios quería decir: tienes que regresar a hacer aquello que te apasionaba. Iglesia, la iglesia no tendría nada que cambiar si se condujera como se conducía al principio. La iglesia no tendría nada que cambiar si hubiéramos seguido haciendo las primeras obras. ¿Por qué digo esto? Porque si algo hacía la iglesia del primer siglo era predicar la palabra,
era predicar a Cristo. La Biblia dice, aleluya, en Marcos 16, 15, 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre las manos los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amados hermanos, el Señor ascendió a los cielos, y en los próximos 2 versículos dice: ellos entonces, saliendo por todas partes, predicaban a Jesucristo. La iglesia comenzó predicando a Jesucristo por todas partes, ayudándolos el Espíritu Santo, aleluya, respaldándolo con las señales que les seguían. Yo quiero decirte entonces que la iglesia se apasionaba en predicar a Cristo. Ellos predicaban a Cristo y los inconversos se convertían. Ellos predicaban a un Cristo que sana y oraban por los enfermos y sanaban. Ellos predicaban a un Cristo que libera y oraban por los endemoniados y salían los demonios huyendo. Alguien diga amén a esto. Amados, la iglesia sabía lo que lo apasionaba, pero dice: dejaste de hacer aquello que antes te apasionaba. Vuelve otra vez al comienzo, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia predica al Cristo de la gloria, el Cristo de la gloria se manifiesta en medio de la iglesia. Alguien diga amén a esto. Alguien quiere ver milagros, predica al Cristo de los milagros. Alguien quiere ver maravillas, predica al Cristo que hace maravillas. Cuando la iglesia, amados hermanos, comienza a caminar la senda antigua, cuando comienza otra vez a caminar, aleluya, en el camino que Dios le marcó, cuando la iglesia vuelva o volvamos al primer amor que dice amén, Apocalipsis capítulo 2, vivirá un romance con Dios. Volverá el fervor con el que comenzó, aleluya. ¿Cuántos quieren ese fervor? Sentirá, aleluya, la pasión del principio cuando Dios te encontró, aleluya. Cuando la iglesia vuelva a la senda antigua, entonces se moverá bajo la unción del Espíritu Santo que la envolvió. Alguien diga amén. Tendrá la guianza del Espíritu Santo y logrará los resultados del Espíritu Santo. Llegará hasta donde el Espíritu quiere llevarla. Cuando la iglesia comencemos de nuevo, seremos y haremos todo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Alguien dele palmas a Cristo en esta tarde. Aleluya. Iglesia, queremos ver la gloria de Dios en otro nivel. Necesitamos volver al comienzo con el Dios de la gloria. Es tiempo de comenzar otra vez. Dile a tu vecino: es tiempo de comenzar otra vez. Es tiempo de comenzar otra vez. Cuando la iglesia siente el deseo, amados hermanos, de comenzar otra vez, quiero decirte que el diablo se empieza a preocupar. Porque al diablo no le espanta que un cristiano venga a la iglesia. Al diablo no le espanta que un cristiano cante, ofrende y diezme y más. Pero, amados hermanos, el diablo comienza a temblar. El infierno tiembla cuando la iglesia comienza de nuevo. Aleluya, cuando la iglesia comienza de nuevo, conecta el cielo con la tierra. Y cuando la iglesia conecta el cielo con la tierra, suceden cosas extraordinarias. Porque nuestro Dios es extraordinario. ¿Cuántos quieren que sucedan cosas extraordinarias? Yo creo que no me oyeron los de atrás. ¿Cuántos quieren que sucedan cosas extraordinarias? ¿Habrá alguien que desee volver al principio de la iglesia otra vez? Escuchen bien. Un hermano que yo conocí decía: yo vengo de una iglesia donde, hermano, el mover del Espíritu era poderoso. Apenas se paraba el pastor en el púlpito y decía: paz, paz.
y comenzaba una ola del mover de Dios. Había palmas, alabanzas, lenguas del Espíritu Santo, y comenzaba la iglesia a danzar y empezaba un jubileo adentro del santuario, y decía, era un mover extraordinario que el pastor no podía predicar. Pero cuando él me platicó eso, eran 10 años más tarde, y así estaba en el jóvenes alabando a Dios. ¿De qué sirve recordar tiempos hermosos cuando nuestra sequía está tan fuerte? Así no puedes vivir, hermano. No podemos vivir de recuerdos. Y esto dijo mi secretario: hermanos míos, no podemos vivir recordando el pasado para sentirnos bien. Tenemos que traer el pasado al presente y vivirlo ahora, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Yo no quiero recordar que el Espíritu Santo caía y hablaban en lenguas. Yo quiero que el Espíritu Santo caiga en este lugar y llene la casa y hablemos en lenguas. Yo no quiero recordar que había dones y ministerios. Yo quiero vivir los dones y ministerios ahora. Es tiempo entonces de comenzar otra vez. Aleluya. Todo el que quiera comenzar de nuevo, dele una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Aleluya. Todo el que quiera comenzar de nuevo tiene que empezarle a adorar. Es tiempo de cambio y es tiempo de comenzar otra vez. Comenzar otra vez, pero correctamente. Comenzar otra vez del punto de partida. Dijo Rick Warren en su libro Una vida con propósito: una vez estaba perdido en la montaña y había manejado tantas curvas y tantos kilómetros, y llegué a un lugar y me paré y le dije a un hombre: sabes, quiero llegar a esta parte a esta ciudad. Y me dijo: oh Señor, si usted quiere llegar allá, regrésese al punto de partida. Cuando quieres conocer el verdadero propósito de tu vida, necesitas comenzar en tu punto de partida. Y el punto de partida del hombre no es cuando te casaste, no es cuando naciste, es Dios el punto de partida. Si quieres comenzar de nuevo, tienes que volverte a Dios otra vez. Yo quiero decir que nosotros, aleluya, necesitamos comenzar en el Espíritu y dejar los pensamientos a un lado. Tenemos que comenzar en el Espíritu Santo y dejar los sentimientos que fluctúan, suben y bajan. Tenemos que comenzar en el Espíritu y dejar las ideas millennium, dijo nuestro hermano Patricio, de las generaciones. Tenemos que comenzar en el Espíritu y dejar la carne a un lado, para comenzar verdaderamente en el Espíritu y no desviarnos nunca de la perfecta voluntad de Dios, logrando así que toda maldición lanzada del diablo contra nuestra vida, ministerio, familia, aleluya, e iglesia, caigan al suelo. Alguien tiene que decir amén a esto. Necesitamos al Espíritu Santo, porque el hermano Adán no puede hacerlo, porque no puede hacerlo el liderazgo, lo hace el Espíritu de Dios. El poder de Cristo hace la diferencia. Y yo quiero decirte, iglesia, que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y Pablo dijo: yo sé bien en quien he creído, y Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él estaba en la cárcel y sentenciado a la muerte, pero él decía: el Dios que yo sirvo es poderoso para hacerme guardar hasta el día de su llegada, de su venida. Pero si Él no quiere, yo sé que Él, aleluya, hace su voluntad. Pero yo quiero decirte hoy que es tiempo de comenzar otra vez. Cuando hablo de esto, alguien puede pensar y decir: ¿por qué es tiempo de comenzar otra vez? ¿Dónde surge la idea? ¿Dónde surge esto?
Han pasado más de 2000 años que la iglesia fue inaugurada, y en el caminar la iglesia iba derecho, pero poco a poco la iglesia se fue desviando, poco a poco la iglesia se fue dejando, poco a poco la iglesia se fue apartando, poco a poco se fue alejando de su camino principal. Y hermanos, han pasado más de 2000 años, y yo creo que la iglesia ha ido perdiendo el rumbo. Digan ouch, men. Hemos ido perdiendo el rumbo. Pero yo quiero decirte que esta es una situación de humanos, de gente imperfecta. Pero yo quiero decirte que mi Dios es fiel. Alguien diga amén a esto. Cuando Adán y Eva fallaron en el comienzo del proyecto de Dios aquí en la tierra, el Señor los sacó fuera del huerto del Edén, pero Dios les dio una promesa: que un día la simiente de la mujer heriría la simiente de la serpiente en la cabeza. Alguien diga amén a esto. Dios dijo: yo no voy a quitar mi dedo del renglón, yo tengo un proyecto y lo voy a realizar. Con ellos afuera, pero comenzaré de nuevo. Es por ello que cuando el Señor continúa y comienza de nuevo con Adán y Eva fuera del huerto del Edén, nos damos cuenta que para el capítulo 6 la tierra se había corrompido y cada quien hacía lo que le venía en gana. Y hermanos, Dios se enfadó, y entonces Dios decidió mandar un diluvio. Y cuando Dios decide mandar un diluvio, Dios busca a un hombre llamado Noé, y entonces la tierra es destruida. Y el Señor dice: voy a comenzar de nuevo, pero yo no quito el dedo de mi proyecto. Yo sé lo que quiero y yo sé a dónde me dirijo, y voy a comenzar de nuevo, aunque sea con Noé. La Biblia dice que Noé no pudo lograr el proyecto de Dios, y entonces Noé también, su generación falló. Y Dios dijo: decidí y prometí no destruir la tierra con agua, entonces comenzaré de nuevo. Y llamó a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Dios llamó a Abraham, y amados hermanos, con ese hombre dijo Dios: comenzaré de nuevo otra vez. ¿No es pecado comenzar de nuevo? ¿No es pecado para Dios volver al comienzo otra vez? Y Dios comenzó ahora, pero con Abraham. Y amados hermanos, cuando Dios comienza con Abraham, las cosas no funcionaban bien. Abraham no podía cumplirle a Dios porque había un problema. Había un problema, y era que Abraham no podía creerle a Dios. Y todas las cosas comenzaron a cambiar a partir del capítulo 15, verso 4, cuando Dios le dice: sal de tu tienda y cuenta las estrellas si puedes, y dice: así será tu descendencia. Y dice la Biblia: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, llegó la bendición. Después de creerle a Dios, llegó Isaac. Dios comenzó a trabajar con Abraham, el padre de la fe. Y amados hermanos, ustedes y yo sabemos que Dios levantó a Abraham y le nació una generación, y empezó, hermanos, a multiplicarse el pueblo de Dios otra vez, y altas y bajas venían, hermanos míos, y Dios no se daba por vencido. Se acabó Moisés y continuó Dios su proyecto con Josué. Se acabó Josué y Dios levantó jueces. Se acabaron los jueces y Dios levantó reyes, pero Dios no se dio por vencido. El pueblo le fallaba a Dios, pero Dios seguía en su proyecto, amados hermanos, y pareciese que Dios retrocedía, pero Dios comenzaba de nuevo. Esto me enseña a mí que sí se vale comenzar otra vez. Israel rechazó a Dios múltiples veces, y la Biblia dice que un día Dios decidió venir él mismo y en la cruz morir por nosotros para comenzar de nuevo. La
La Biblia dice que Él murió en la cruz y el diablo creía que ahí terminaría todo, pero fue ahí cuando empezó otra vez Dios, un pueblo nuevo, una generación nueva, aleluya, gente que diría: Dios es Dios, Él pagó con precio de sangre mi redención. Alguien dele palmas a Cristo. Oh, aleluya. El proyecto salvífico para el mundo entero comenzó en la cruz y Dios le dio una oportunidad al hombre otra vez. Mi Dios, aleluya, volvió a comenzar de nuevo. Amados hermanos, Israel seguía rechazando, pero el día del Pentecostés, aleluya, Dios dijo: voy a comenzar ahora no con judíos, ahora voy a hacer una inauguración de mi nuevo proyecto o de mi proyecto. Y comienza Dios el día del Pentecostés. Estaban todos juntos orando y de repente vino un estruendo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como repartidas como de fuego, se asentaban sobre sus cabezas y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como según el Espíritu les daba que hablar. Cuando veo esto, es un comienzo nuevo. ¿Eran judíos? Sí, pero había de todas las naciones. Y estos llenos del Espíritu Santo hicieron lo que el Espíritu impulsa a hacer. Predicaron la palabra en diferentes lenguas, idiomas, amados hermanos. Y ese día 3,000 personas y más fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo dijo: voy a comenzar de nuevo con todo pueblo, linaje, lengua y nación, para que haya un proyecto de salvación para todas las naciones. Ahora vemos al pueblo de Dios, que judíos, gentiles, ahora están alabando a Dios y son bautizados en su nombre. Reciben el Espíritu Santo. Dios comenzó otra vez. Y cuando tú y yo miramos este nuevo comienzo de Dios, esto me enseña que se vale comenzar de nuevo. Pero hay algo que me gusta, y Pablo lo dice: recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el creer, por la fe en Cristo. Yo creo que el pueblo recibió por la fe, aleluya, el Espíritu Santo, porque Dios Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo, aleluya, de fuego, aleluya. Amados hermanos, no salgan de ahí hasta que sean investidos de poder, aleluya, porque ustedes oyeron que Juan bautizó con agua, pero aleluya, dentro de pocos días, dijo él, vendría otro que se bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, ellos se fueron al aposento alto esperando por la fe que algo viniera. Pasó un día, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, 9 días. Al día 10º ellos se seguían esperando por fe y el Espíritu Santo vino y cayó sobre todos los que estaban en la casa. Por la fe Abraham logró la promesa. Por la fe Dios bendijo a su iglesia. Amados hermanos, entonces cuando Dios levanta su iglesia, comienza de nuevo su proyecto, aleluya, de una forma diferente, pero es el mismo proyecto, la salvación del mundo. Alguien diga amén a esto. Pero Dios volvió a comenzar otra vez en un principio llamado fe. O sea, hace que pareciera que Dios hubiese retrocedido en el tiempo hasta Abraham. Pero ¿sabes qué? Cuando volvemos a comenzar de nuevo, no retrocedemos con Dios, solamente volvemos al principio más importante. Y la iglesia comenzó en el poder de Dios por la fe. Y ahora nosotros podemos entender que si Dios ha comenzado una y otra vez, también la iglesia puede comenzar otra vez. Es tiempo de cambio, es tiempo de comenzar otra vez. Alguien diga amén. Entonces ahora quiero decirte, mi hermano, que esto no es mentira, porque el Señor Jesús, cuando resucitó, llegó a la célula donde estaban todos con la puerta cerrada y sin tocar la puerta, sin tocar
tocar la puerta, el Señor entró. Y cuando entró, aleluya, los saludó a todos, les dijo paz a vosotros. Ahí no estaba el faltista, paz de Cristo. Ya ve que siempre falta alguien a la célula, al culto, siempre. Y Tomás no estaba. Y cuando entonces llegó Tomás después, Tomás, te la perdiste. Por eso no debe de faltar uno al culto, porque pasan cosas bonitas. Y entonces Tomás dijo, ¿qué pasó? Vimos al Señor. No. Si no veo sus heridas, toco su costado, pongo mis dedos en sus heridas, no voy a creer. A la siguiente reunión de célula, entonces sí fue al culto. Ahí estaba Tomás. El Señor volvió a entrar sin tocar la puerta. Y entonces cuando entró, todos lo vieron y dijo, Tomás, ven para acá, mijo. Tócame, pon tus dedos, toca mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Oh, cuando hizo esto, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío, oh, porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú eres bienaventurado porque no has visto y has creído. Dios comenzó contigo y comenzó conmigo también. Entonces, ¿se vale volver al comienzo o es retroceder? No, mi hermano, no retrocedemos cuando volvemos al comienzo del fuego. Oh, hermanos, yo quiero decirte una cosa entonces. Gálatas insensatos, capítulo 3, verso 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amados, tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Pablo decía, no puedo creer ni aceptar lo que estoy mirando. Dios necesita llevarlos a ustedes al comienzo de su llamamiento otra vez. ¿Qué estaba pasando? Es por la fe que Dios nos da su Espíritu. Es por la fe que Dios nos da su promesa. Los Gálatas era una gente que se le llamaban bárbaros, que no eran judíos y que habían llegado ahí, hermanos, aproximadamente el 279 antes de Jesucristo. Estos ahí estaban haciendo su vida y venían desde Asia Menor, pero habiendo llegado, amados hermanos, se les predicó el evangelio y ellos recibieron la palabra y se convirtieron a Cristo. Y usted puede leer más adelante el capítulo 4. Pablo les dice, yo sé que si fuera por ustedes se sacarían los ojos para dármelos. O sea, ustedes son gente buena, ustedes son gente que sabe, aleluya, valorar y apreciar, saben respetar. Pero ¿qué es lo que pasó con ustedes? Recibieron la palabra, aleluya, por la fe, o recibieron el Espíritu por la fe o por la ley. Amados hermanos, ¿dónde está, dice Pablo, esta satisfacción que experimentabas? ¿Dónde está? Capítulo 4, Pablo les da testimonio de que ellos eran buenos, ellos amaban a Dios y amaban a Pablo, pero tenían un problema. Ellos habían escuchado fábulas, habían escuchado, hermanos, enseñanzas de algunos judíos mesiánicos que ellos creían en la palabra de Dios, en Jesucristo, pero querían aguardar todavía los rudimentos de la ley y los enseñaban y decían, no, mira, sirve a Cristo, pero sigue haciendo esto. Sigue a Cristo, pero circuncídate. Sigue a Cristo, pero guarda el sábado. Sigue a Cristo, pero guarda esto y aquello. Y entonces los empezaron a hacer perderse en el camino y dejaron la gracia por seguir la ley. Amados, siendo buenos, se extraviaron. En tan poco tiempo habían dejado la palabra que había sido predicada por Pablo. Ahora, amados hermanos, estaban yéndose en pos de rudimentos y leyes. Amados, yo quiero decirte que Dios quería hablarles a través de Pablo. Ustedes tienen que volver al Espíritu otra vez y dejarse de fábulas y enseñanzas de hombres. Tienen que volver al mover del Espíritu Santo. Tienen que volver a que sea Cristo en ustedes todo, y sin Él no son nada. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir otro evangelio. No que haya otro evangelio
evangelio diferente, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice: no hay otro evangelio, más si aún un ángel o nosotros os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otra palabra, no hay otro mensaje. Esto que ustedes recibieron es lo que Dios quería darles. Pero yo quiero decirte cómo sucede esto. 33 años después de Cristo, después de su nacimiento, 33, Pablo predica a los Gálatas. Amados hermanos, aproximadamente el 40 después de Cristo, aleluya, se convierten. En el 55 Pablo les está escribiendo la carta, la epístola a los Gálatas. En tan solo 10 años se habían apartado de la enseñanza que habían recibido. Hoy tú y yo llevamos 2000 años de esa palabra. ¿Te das cuenta la distancia que podemos llevar en el camino? ¿Te das cuenta? Pero yo quiero decirte una cosa. ¿Cómo es posible que alguien que servía a Dios termine sirviendo, aleluya, al pecado? Amados, ¿cómo es posible? Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis a los flacos y pobres rudimientos en los cuales os volvéis a esclavizar? No se puede. No se puede. Están guardando días, meses, tiempos, años. ¿Qué es lo que están guiando sus vidas? La ley no te va a llevar a Cristo, aleluya, al paraíso. La ley te guiaba a los pies de Cristo para que Cristo te libere de la opresión. Alguien diga amén a esto. Pero ahora quiero decirte, Gálatas, tienes que volver otra vez a comenzar de nuevo. Tienes que comenzar en el Espíritu. Ahora sí quiero decirte, iglesia, todos los movimientos somos como Gálatas. Comenzamos en el mover de Dios. ¿A cuántos los tocó el Espíritu Santo? No estoy aquí sino por el toque del Espíritu Santo. Yo estoy aquí porque su Espíritu tocó mi vida. Su Espíritu tocó mi corazón, aleluya. Sanó mis heridas. Y yo quiero decirte, aleluya, que muchas personas teníamos tradiciones y razonamientos. Vivíamos en esclavitud. Pero un día llegó el Señor Jesucristo a nuestra vida con su Espíritu Santo y empezó a sacudirlo todo hasta que todo fue cayendo. Alguien diga amén a esto. Pero hoy hay muchas iglesias, muchos movimientos y personas que habiendo comenzado en el Espíritu de verdad, aleluya, pero hoy, amados hermanos, estamos caminando lejos. Se profesa una pentecostalidad, porque pentecostal viene del movimiento del Espíritu Santo. Se predica que soy pentecostés de la cabeza a los pies y carezco de la pentecostalidad del Espíritu Santo. Se dice que soy pentecostés y no ha hablado en lengua por hace muchos meses o años. Alguien dice soy pentecostés de la cabeza a los pies y no hay mover del Espíritu. Amados hermanos, tengo que decirte esto. Esto no es mentira. Cuando comienzas a leer, aleluya, en el capítulo 2 de Apocalipsis, él dice: el que se pasea en medio de los 7 candeleros, las 7 iglesias, dice esto. Pero en el capítulo 3, el versículo 20, él mismo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es posible que estando en medio de los 7 iglesias ahora está tocando la puerta para que lo dejen entrar? Amados hermanos, ese es un fenómeno que se ha dado en muchas iglesias. Había un hombre que estaba triste porque decía: no me dejan entrar a esa congregación. Y yo he querido hablar con el pastor y no me dan la oportunidad. Me dice que está ocupado. Estaba llorando en la banqueta a la orilla de ese templo. Y entonces llega un hombre y le dice: ¿por qué estás llorando? He tratado de entrar a esa iglesia por 5 veces y no me han dado la oportunidad. Y es una iglesia, hijo mío, no te preocupes. Yo he estado tocándole la puerta hace años y no me han dado la oportunidad de entrar. El que estaba hablando era Jesús. Amados hermanos, este error se puede cometer otra vez. Oh, yo quiero decirte entonces que hoy en este día
podemos hacer un análisis y nos damos cuenta de que nos desviamos en el camino y es tiempo de comenzar otra vez. Aleluya. Tú tienes que entender que hay una lista de situaciones que le sucedieron a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, y terminaron, hermanos, aleluya, perdiendo la visión del Cristo crucificado. Perdieron la visión del Cristo que, aleluya, que restaura, que salva, el Cristo que sana, el Cristo que hace maravillas, al Cristo que toca y llena con su Espíritu Santo. Perdieron el proyecto de Dios. Pero cuando tú y yo empezamos a caminar en ese perdernos del mover de Dios, empezamos, amados hermanos, aleluya, a sustituir lo que era almático, lo que era espiritual. Aleluya, sustituimos lo espiritual por lo almático, por lo emocional, y hacemos cultos, amados, religiosos. Nos ocupamos tratando de ser, aleluya, una iglesia con un sinfín de actividades, tratando de que el alma esté tranquila. Queremos sentir que la gente se sienta bien, hermanos, y hacemos tipos de cosas que pretenden que cada persona que venga a la iglesia venga y se sienta comfy y salga feliz. Quiero decirte que es verdad que tenemos que hacer cosas para ministrar el corazón de las personas, pero no podemos esperar que todo lo que yo hago sea lo que la persona necesita. Yo todo lo que hago es la parte humana, porque lo que se necesita es que caiga el Espíritu Santo y empiece a sacudir el corazón de cada persona. Oh, hermano mío, yo creo que es bueno hacer un encuentro donde ministramos y confrontamos, pero no sirve de nada un encuentro si no cae el Espíritu Santo y llena, toca, quema, satura, hace lo que tiene que hacer. Es el Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Pero dejamos, aleluya, lo espiritual por lo almático. Amados hermanos, tú y yo tenemos que entender esto. Cuando hacemos esto, lo sobrenatural empieza a detenerse. Lo sobrenatural empieza a dejar de moverse. ¿Qué es lo sobrenatural? El aceleramiento de las cosas naturales. Eso es sobrenatural. Cuando hablamos, amados, de lo sobrenatural, estamos hablando, hermano, que el hombre dice: cuando algo sube tiene que caer. Si estás enfermo de cáncer tienes que morirte. Si tienes diabetes tienes que mollarte los pies. Pero cuando es lo sobrenatural, oh, el cáncer se va y eres vivo. Aleluya, la pierna sigue y la diabetes se quita, porque lo sobrenatural acelera lo natural. La lógica se acaba y comienza lo especial de Dios. Cada vez que tú y yo empezamos, amados, a desacelerarnos, empezamos a mirar menos mover de Dios en nuestro liderazgo, menos mover de Dios en nuestros cultos. Empieza, hermanos, a hacerse tedioso lo que hacemos. Pero tú y yo tenemos que entender algo: habiendo comenzado en el espíritu vas a acabar en el intelecto. No, yo prefiero volver otra vez al principio, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí presentes. Alguien diga gloria a Dios. Cuando tú y yo empezamos de nuevo, cuando tú y yo empezamos de nuevo, entendemos algo. La iglesia sustituye, amados hermanos, tradición, religión. Ahora tenemos que cuidar la imagen, ahora tenemos que cuidar reglas y etcétera. Ahora tenemos que cuidar, y lo espiritual se desacelera. Empezamos, hermanos, a manejarnos en una sinfín de cosas que hacemos que solamente sustituyen lo que antes la iglesia no hacía. Ahora buscamos, gloria a Dios, por los templos, gloria a Dios por las instalaciones, gloria a Dios por la tecnología. Pero ahora, cuando nos hemos apartado de lo espiritual, empezamos a buscar todas las cosas para poder tratar de que las cosas se miren bien.
Y amados hermanos, empezamos a sustituir todo aquello que antes la iglesia no tenía. La iglesia alababa a Dios en la oscuridad de las catacumbas. La iglesia alababa a Dios en un altar, aleluya, donde no había alfombra. La iglesia alababa a Dios, aleluya, sin ningún micrófono ni bocina. La iglesia alababa a Dios, aleluya, sin paredes tan pintadas. Eran las paredes de tierra de las cuevas. La iglesia, pero cuando la iglesia alababa a Dios, el Espíritu Santo venía y llenaba la iglesia, y la iglesia hablaba en lenguas. La iglesia sentía cómo temblaba la tierra. No podemos vivir de recuerdos. Tenemos que traer el principio a nuestro presente. Y yo quiero decirte entonces que es importante entender entonces que los estudios teológicos son buenos. La teología no es mala, el conocimiento es bueno, te informa. Amados, estudiar aquello a lo que Dios nos permite conocer de Él no es malo. Pero hay quienes estudiando tanto, amados hermanos, nos llenamos de literatura e información y se nos olvida que para poder llegar al corazón del hombre, aleluya, y poder desatar, aleluya, las cadenas demoníacas que traían las drogas, que traían, amados hermanos, los espíritus, tenemos que tener mover de Dios, unción del Espíritu Santo. No es malo estudiar, pero es mejor de rodillas en la presencia de Dios traer el mensaje de su palabra. Hermanos míos, enseñanza sin poder no sirve, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Es bueno hablar, aleluya, teología y enseñanza y un buen mensaje, pero es mejor que haya unción del Espíritu en el mensaje que predicamos. Alguien diga amén a esto. Hemos sustituido la educación en lugar del carácter. La iglesia se desvía y el carácter queda en segundo plano. Y yo quiero decirte que esto es muy peligroso. Amados hermanos, yo quiero decirte que Pablo sabía lo que era ser educado. Pablo sabía lo que era ser una persona de conocimiento. Pero a los corintios le dice: cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o vana sabiduría, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu y poder, aleluya, para presentaros a Cristo. Amado hermano, Pablo no quería usar las herramientas humanas, porque él mismo entendía que era mejor el poder. Y el hombre, cuando se prepara y carece de carácter, solamente construye un monstruo, solamente construye una persona, aleluya, con conocimiento, pero sin decisión, sin determinación. Y yo quiero decirte que Dios quiere que haya carácter en la vida del hombre. El carácter en la vida del hombre le hace, la mujer le hace estar firme a pesar de lo que pasa. El carácter, hermanos, nos hace estar determinados. El carácter no nos deja perder la visión. El carácter no nos desenfoca, porque es Cristo el que nos ha dado una convicción a través del carácter. Yo quiero decirte que es peligroso enseñar gente, entrenar gente intelectualmente, aleluya, sin lidiar el área del carácter. Es peligroso enseñar y entrenar gente, aleluya, cuando la rebeldía se está imponiendo. Es peligroso entrenar gente cuando se está, aleluya, siendo irresponsable. Amados, en la casa no se provee para los suyos cuando se le está robando los diezmos a Dios, cuando se le está, aleluya, buscando intereses personales. No es justo enseñar gente así, porque estamos creando problemas para la iglesia. Yo quiero decirte que Dios quiere bendecirnos a nosotros, y entonces Dios quiere que su Espíritu en nosotros forme un carácter a la manera de Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo carácter que hubo también en Cristo Jesús, aleluya, el cual siendo en forma de Dios no usurpó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es carácter. Y ese viene de arriba. Es tiempo de comenzar otra vez, iglesia. Es tiempo de comenzar en el Espíritu Santo, dejando que Él sea el que moldee nuestra vida. Es tiempo de dejar, aleluya, que el Espíritu Santo sea el que le dé dirección, sea el que sane, sea el que levante, sea el que transforme las circunstancias. Amados, yo quiero decirte que nosotros tenemos que entender algo. No podemos sustituir el discernimiento del Espíritu Santo. No podemos, amados, sustituir el discernimiento del Espíritu Santo por la psicología humana, la psicología o la psiquiatría. No podemos, hermanos míos. Es importante que ustedes y yo entendamos esto. Hay veces que queriendo, aleluya, ayudarle al Espíritu Santo, conocí un hermano en Tangamandapio, Paz de Cristo. ¿Sí saben qué es Tangamandapio? Este hermano, cuando estaba en la sala de su casa y la hermana, la suegra, estaba hablando: sí, hermana Pánfila, yo sé que ese riñón que usted tiene, el doctor dice que está malo, pero lo declaramos sano, no se preocupe, vamos orando, Dios la bendiga. Y hermanos míos, él sabía que estaba orando por la hermana Epifania, y él estaba sentado. Al día siguiente iba y visitaba a la hermana Epifania. Entonces llegaba a la casa de la hermana Epifania y le decía: "This one sounds much better. Hermana Epifania, el Señor me dice que ese riñón va a ser sano." "Oh, he's anointed." Y la hermana dice: "¿Cuál? El del lado derecho." "Yo sé que sí, yo sabía que era", porque le dijo a la otra hermana por teléfono. Y entonces dijo: "Yo vengo a orar por usted porque el Señor dice que hoy va a quedar sana." Y la hermana empezaba a hablar en lenguas y decía: "Oh, gloria a Dios, porque hay algo que Dios te mandó." Una revelación. No, Señor, así no trabaja el Espíritu Santo. Y luego empiezan a decir que tienen donde. Ya no quiero entrar en ese terreno. No, mi hermano, el Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo no necesita terapia psicológica. El Espíritu Santo, aleluya, cuando va a darte la revelación, te dice: "La hermana que está allá, esa es", y tú vas y oras y el Señor la sana. Pero hay veces que queremos nosotros hacer las cosas, propiciarlas. No, mi hermano. Nosotros empezamos a sustituir, tratar de manipular para poder hacer que sucedan cosas. Pero Dios no necesita esto. Cuando tú y yo volvemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice: "Aquí hay alguien que va a sanar." Levantas tu mano y allá te toca el Señor y sana, porque el Espíritu Santo no necesita espacio, lugar o persona para hacer la obra. Alguien diga amén a esto. Hermano mío, yo quiero decirte que tú y yo tenemos que entender que hay muchas cosas que se empiezan a implementar para tratar de hacer dinámica la vida de la iglesia, pero es tiempo de volver a comenzar.
Y yo quiero decirte entonces que la guianza y el mover del Espíritu Santo no tiene que ser sustituido por los programas, actividades o activismo. No, mi hermano, aleluya. La guianza del Espíritu Santo llega cuando hay que ponerse de rodillas y buscar el rostro del Señor, cuando hay que ayunar, cuando hay que buscar el rostro de Dios. El Espíritu Santo trae guianza a la iglesia y le dice por dónde caminar. Amado hermano, yo he encontrado que las células no son la clave, los encuentros tampoco. Yo he encontrado, hermanos, que aleluya, ni siquiera el evangelismo personal. Pero yo quiero decirte que los encuentros, célula y evangelismo personal saturados del Espíritu Santo son la clave para alcanzar la multiplicación. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Hemos dejado tantas cosas. La elocuencia es más importante, un sermón elocuente, que presentar una ensalada rusa llena del Espíritu Santo. Pues yo quiero decirte que hoy escuché al hermano Reta en su sillita de ruedas decirnos a todos los pastores en convención antes de morir: saben, los pastores de hoy somos diferentes a los de antes. Los pastores de antes andábamos caminando o andábamos en bicicleta. Hoy andan en sus carros del año, aunque sea pagos, pero andan en carros del año. Antes traíamos una camisa y una corbata y unos zapatos agujerados. Hoy andan con zapatos de calidad y ropa de marca. Antes traíamos una Biblia debajo del brazo y ahora traen una tablet o una computer y Apple, para que sepa usted. Y el hermano viejito decía: antes los hermanos orábamos por los enfermos, y cuando orábamos por ellos sanaban. Ahora los predicadores oran y en lugar de sanar se mueren. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sustituido tantas cosas. Pero yo creo que es tiempo de que nosotros podamos oír al Espíritu Santo hablarnos ahora a nosotros y no a los Gálatas. Habiendo comenzado en el Espíritu, vais a acabar en la carne. No, mi hermano, yo no quiero acabar en la carne. Yo quiero volver a comenzar, aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo. Yo quiero comenzar en el mover del Espíritu Santo. Yo quiero que las lenguas del Espíritu Santo fluyan. Yo quiero que los milagros del Espíritu Santo sucedan. Yo quiero que los dones del Espíritu Santo se muevan en medio del pueblo de Dios. Yo creí que me estaban oyendo. Yo quiero que los dones del Espíritu Santo fluyan. Es tiempo de comenzar otra vez. Voy a pedir a los músicos que pasen al ministerio de alabanza. Es tiempo de hacer algo que tenemos que hacer. Una vez estaba orando y le dije a Dios: ya no quiero ser pastor. Ya no quiero ser pastor. Ya no quiero continuar. Mira, Dios, esta iglesia no es mía. Esta iglesia la compraste tú con tu sangre. Ya no quiero más seguir intentando pastorearla. Quiero que tú seas el pastor de ella. Y déjame solamente ser un servidor contigo en tu iglesia. Ya no quiero ser yo el que dice por dónde. Tienes que ser tú el que dice por dónde. Ya no quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú pides que haga. Ya no quiero lograr lo que yo anhelo. Yo quiero lograr lo que tú quieres que logre. Cuando el hombre entiende, es tiempo de comenzar otra vez. Y yo creo que es tiempo de devolverle el control al Señor. Pónganse de pie.
Es tiempo de devolverle el control al Cristo de la gloria. Alguien diga amén a esto. Es tiempo que Dios tome el control de nuestros cultos. Es tiempo que se llene, aleluya, de alabanza el lugar donde nos reunimos. Es tiempo de devolverle al Espíritu Santo, aleluya, el control de la vida de los pastores y ministros. Es tiempo que nos humillemos delante de nuestro Dios, iglesia. Es tiempo de comenzar en el Espíritu otra vez. Es tiempo de pedirle a Dios que Él sea el Señor de su iglesia. Alguien diga amén a esto, por favor. Iglesia, que Él obre en nosotros y no nosotros obrando en Él. Amados hermanos, que anhelemos desesperadamente esos milagros que sucedían en el día del Pentecostés y en el primer siglo. Yo no quiero hablar, es verdad, no quiero hablar del mover del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Yo no quiero hablar del mover del Espíritu Santo en la calle Azusa o aleluya en Topeka, Kansas. Yo quiero decirte que es tiempo de volver a traer esos días a nuestro tiempo. Es tiempo de comenzar otra vez en ese mover del Espíritu Santo. Es tiempo de comenzar otra vez, porque el Espíritu Santo dice: es tiempo de cambio. ¿Por qué dice eso? Porque hay necesidad de cambiar, como tuvo que cambiar Éfeso cuando Dios le dice: vuelve y haz lo que hacías al principio. Le dijo: es tiempo de cambio. Hoy la iglesia necesita escuchar a Dios que nos dice que es tiempo de que nosotros seamos transformados. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Amados hermanos, es tiempo, aleluya. Hablo de que hay peligro, aleluya, de esperar hasta el final para arreglarlo todo. Amados hermanos, es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haz lo que Dios te pide. Ahora el Señor nos dice: es tiempo de comenzar otra vez bajo la unción del Espíritu Santo. Es tiempo. Yo creo que lo que está a punto de pasar en este lugar, amados hermanos, es que el Señor se moverá como al principio. Cuando alguien le diga a Dios en este altar: yo quiero comenzar otra vez, el Señor se volverá a mover otra vez, como se movió en tu vida, en tu Pentecostés. Iglesia, el alto precio que Dios ha pagado es por ti, por mí. Y le costamos tanto que Él está preocupado por nosotros como no te lo imaginas. Hoy el Señor quiere bendecir a su pueblo. Este altar está abierto. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si Dios habló a su corazón a través de esta palabra, compártalo en los comentarios. Bendiciones.